Hola a todos y gracias por estar aquí. A todos aquellos que no conocéis a Prado, les voy a contar brevemente más o menos cómo fue, conocí, cómo surgió la idea de traerla aquí. Bueno, yo creo que frente a esta realidad avasallante que estamos viviendo, que para muchos de nosotros no es más que la continuación de un plan cuidadosamente trazado en el que el Estado, entendiendo por Estado el poder opresivo, represivo y de control que se despliega siempre contra el pueblo, o contra lo que hay de pueblo en cada uno de nosotros, citando al maestro García Calvo, por oposición a lo que hay de Estado en cada uno de nosotros también, este poder opresivo y sus órganos disfrazado de Estado de bienestar y garante de la seguridad, la justicia y la salud, desde mi punto de vista y desde muchos de los que hoy estamos aquí, nos está dejando como resultado esto que estamos viviendo, que es una realidad bastante preocupante, ¿no? Entonces yo digo que en medio de este panorama desolador, de pronto uno tiene la suerte de encontrarse por ahí gente capaz de poder entrever cuestiones en medio de tanta confusión. Y este es para mí el ejemplo de Prado. Yo la conocí a través de unas entrevistas que vi de ella en internet. Y pasado un tiempo, tuve la decisión de conectar con ella a través de Facebook. Y le dije, simplemente Prado, quiero que vengas a Pontevedra, sea como sea, y que hables de lo que quieras, que digas todo lo que tenés para decir, que es para mí muchísimo y muy esclarecedor. Así que Prado, Esteban, con ustedes, con nosotros. Muchas gracias, Néstor. Bueno, pues como Néstor me invitó y yo estaba en el proceso de presentar este libro que tenéis aquí, pues he venido a presentarlo, ¿no? Este libro, que lo voy a presentar yo, de todos modos somos dos autores, ¿no? Los autores del libro. Conmigo ha estado trabajando Félix Rodrigo Mora, que es un hombre que tiene 14 títulos publicados ahora mismo. Él es autodidacta, lleva muchos años trabajando y ha tocado numerosos temas y es una persona muy entregada al buscar la conciencia, ¿no? Y los retazos de verdad que se pueda en esta sociedad de la opresión y de la manipulación en la que vivimos, ¿no? Entonces, cuando yo le pedí que me acompañara en esta aventura, pues como es una persona muy entregada, pues decidió acompañarme, ¿no? Casi nunca dice que no. Y además ha aportado algo que es muy importante desde mi punto de vista, que es el hacer de este libro un espacio de confluencia y un espacio de integración de las miradas masculina y femenina sobre una cuestión que a mí me parece de mucha importancia, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecida a esto, ¿no? En el orden de los agradecimientos, pues tengo que agradecer también a la editorial Aldarul, una pequeñísima editorial catalana que se haya aventurado a meterse en este berenjenal. No es fácil publicar un libro como este, que no tiene, digamos, no entra dentro de la ortodoxia, ¿no? Tengo que agradecer también a muchas personas que me han ayudado a corregir, a poner nuevas ideas y, por supuesto, a la persona que se ha ofrecido a hacerse cargo del coste económico del libro, porque podréis comprender que este libro no tiene subvención, ¿no? Ningún ministerio, ni el de Sanidad, ni el de Igualdad, subvenciona nada que no diga lo que dice la ortodoxia que debe ser la realidad, ¿no? Y por último, tengo que agradecer a Nicoleta Tomás, que ha cedido esta imagen, que me parece maravillosa, ¿no? De su obra. Yo tuve la suerte de conocer a Nicoleta, o de que Nicoleta me conociera a mí también por internet, como le pasó a Néstor, y que su obra y la mía tuvieran esa confluencia, ¿no? Y que nuestras miradas se juntaran, ¿no? Y estoy muy contenta de considerarla entre mis amigas. Y a quien quiera le invito a que vea sus cosas, su obra. La obra de Nicoleta Tomás es impresionante, es una expresión
de la búsqueda del alma humana a través de la pintura, que me parece genial, ¿no? Y os invito a ello, ¿no? Bueno, en el ámbito de los agradecimientos, digamos que lo dejaría ahí. Tengo que agradecerle a mis hijas también. Yo tengo 3 hijas que hayan tolerado la falta de asistencia en muchos momentos, ¿no? O la pérdida de ese compromiso maternal en algunos momentos, porque ellas comprenden que cuando a veces no atiendo suficientemente sus necesidades presentes, estoy pensando casi siempre en sus necesidades futuras, ¿no? O sea, teniendo 3 hijas, yo sé que tienen que construirse como mujeres en una sociedad en la que lo femenino está siendo triturado y devastado, ¿no? Entonces, me gustaría explicar el título de este libro, porque es un título un tanto extraño. Yo no sé si quien lo haya leído desde fuera, que sugiere, es un título que a veces puede resultar difícil, ¿no?, de comprender. Se titula Feminicidio o autoconstrucción de la mujer, ¿no? No fue el primer título que pusimos, este libro tuvo muchos títulos antes, y este es justamente un título conclusión. Es decir, una vez que el libro ya estaba escrito, la conclusión de nuestro proceso investigador nos llevó a buscar un término que fuera capaz de expresar lo que habíamos descubierto, ¿no? o lo que nos parecía que habíamos concluido, ¿no?, de todo el estudio. Y es que estamos asistiendo a un auténtico feminicidio. Es decir, hoy la mirada y la voz femenina es más negada en la sociedad que nunca. Y decimos autoconstrucción porque efectivamente existe todavía la posibilidad de recuperar y de regenerar la visión de la mujer en este momento, pero eso depende de nuestra propia capacidad para asumir nuestra emancipación, para asumir nuestro futuro, ¿no? Este es un primer volumen, y es un primer volumen que trata de historia. Entre las motivaciones de este trabajo, que nos ha llevado bastantes años, 2 años de escritura y bastantes más de preparación, no está el que considerara yo que la cuestión de la mujer tiene que ser... Quiero decir, que el género tenga que aparecer en todos los ámbitos, ¿no?, como ahora aparece. Si se habla de pobreza, hay que hablar de pobreza de las mujeres, ¿no? Bueno, la pobreza es la pobreza. Si se habla de... entonces todo tiene que ser en términos de género. No es esa mi idea. Yo creo que los problemas del mundo hoy en general competen a las mujeres y a los hombres, y que las líneas de división no se encuentran entre los sexos, sino que se encuentran entre los que tienen poder y los que no los tenemos, ¿no? Y esas líneas tienen que volver a ser recuperadas, porque estamos siendo divididos permanentemente. Sin embargo, la cuestión femenina, la cuestión de la mujer es hoy un problema estratégico, un problema de primer orden, y no se debe pensar que simplemente con decir somos seres humanos hemos cumplido y podemos apartar la cuestión. Los que hayáis seguido cómo han sido las elecciones norteamericanas, en las últimas elecciones norteamericanas, habréis visto que Obama ha ganado ¿con qué programa, no? Bueno, en primer lugar, Obama ha ganado porque Obama es el candidato del ejército, el candidato de la oligarquía y de las élites norteamericanas. Nadie pensará que ha ganado en contra de... ¿no? Simplemente él es el mejor candidato. ¿Por qué? Porque da muchísima más legitimidad al sistema, porque es más movilizador, ¿no? ¿Y cómo ha ganado? Pues ha ganado movilizando a mujeres, grupos, etnias minoritarias, hispanos, negros y personas de orientación sexual no heterosexual, ¿no? Ese ha sido más o menos el programa. De hecho, una cabecera digital norteamericana decía el día del triunfo de Obama, decía una frase, decía: había una guerra contra las mujeres y las mujeres la han ganado, ¿no? Esa idea de la guerra
que es tremenda. Aquí es la idea que ha prevalecido en la ley de violencia de género. Hay una guerra contra las mujeres, ¿no? Entonces se está creando un proceso de nacionalismo, el mismo proceso que se crea para movilizar a la población en las guerras contra otros estados o otras naciones. Entonces, yo creo que digamos que sería el contexto, el impulso, ¿no?, que nos llevaba a escribir este libro. Es decir, es un libro que no trata solamente de la cuestión femenina, sino que trata de lo que puede ser el futuro de la humanidad. Es decir, si las mujeres no estamos en la proyección del futuro, es que no hay futuro. Si las mujeres desaparecemos, si las mujeres somos ninguneadas, si no somos capaces de sumarnos a la idea de generar una sociedad mejor, una sociedad autoorganizada, una sociedad autogobernada, no hay ninguna posibilidad de que esa situación se dé, ¿no? Y entonces con esta propuesta, pues yo estaba iniciando la construcción de este libro y pedí a Félix el que me ayudara a generar el primer capítulo, que era un capítulo contextualizador sobre historia. Y cuando empezamos a trabajar en esta cuestión, en la cuestión de la historia, lo primero que surgió fue que en realidad la historia no es el contexto y no es la exterioridad del problema. La historia constituye el problema, ¿no? Entonces, porque es justamente nuestra disgregación como sujetos, nuestra caotización, se basa hoy, en primer lugar, en sus cimientos, lo que hay es una falsificación general de la historia, que permite, eso ya lo planteó Orwell, ¿no?, cuando decía aquella frase de quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado, ¿no? Él ya había previsto que el controlar nuestra historia, ¿no?, permitiría controlar lo que va a pasar. ¿Por qué? Pues porque toda esta revisión de lo que se ha revisado, no solamente el conocimiento de la historia, sino nuestra propia capacidad para proyectarnos, ¿no? Los seres humanos nacemos ya con la carga de nuestra historia. No somos páginas en blanco, ¿no? Entonces, cuando Zubiri habla, por ejemplo, que yo creo que Zubiri fue el último filósofo en lengua castellana, cuando él habla de las dimensiones de lo humano, él dice la dimensión personal, social e histórica. Es decir, no podemos existir sin raíces. Pues entonces no es solo un contexto, sino que forma parte de nuestra propia capacidad de constituirnos como sujetos, ¿no? Entonces, ¿a las mujeres qué se nos ha dado? Pues a las mujeres se nos ha dado una visión victimista, resentida de la historia. Y si miramos para atrás, ¿qué vemos? Pues tenemos que ver solamente el horror. Si miramos para atrás, se nos obliga a que veamos solamente que hemos sido maltratadas, hemos sido vilipendiadas, hemos sido acosadas. Y entonces, eso permite que veamos el presente de otra manera, ¿no? Es decir, frente a lo que tenemos atrás, el presente debe ser valorado positivamente, ¿no? ¿Cómo se podría haber impuesto sobre las mujeres algo tan horrible como es el amor al trabajo asalariado, a un trabajo que es destructivo como de una forma consustancial, ¿no? Como es, por ejemplo, la soledad obligada, como es la negación de la maternidad, como es, por ejemplo, la ausencia de sexo, que estamos ya en esa fase, ¿no?, en que están en vías de desaparición. ¿Cómo se puede imponer a la mujer esa clase de vida y vendérsela como buena si no es porque se les dice, pero es que lo de atrás fue mucho peor, lo de atrás fue el horror, por lo tanto, agárrate al presente, que es lo que tienes, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el que este libro se ha escrito. El sexismo, hoy vivimos en una sociedad hipersexista, ¿no? El sexismo se ha constituido como modelo de una religión política, es decir, con un modelo de pensamiento religioso. ¿Por qué? Las religiones tienen mucha fuerza, mucha potencia, porque dan una imagen cerrada de la realidad, porque son omniexplicativas,
¿no? Nos permiten hacer valoraciones y juicios completos sobre la realidad. Entonces, eso engancha mucho, porque sobre todo cuando la gente intenta sacar un pie de esa percepción, ¿no? Completamente cerrada, completamente redonda, pues no tiene instrumentos para interpretar lo real, ¿no? Y por lo tanto eso da pánico, da miedo. Las religiones políticas tienen hoy agarrada a la gente porque la realidad es difícil de interpretar, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que se hace, pues se mezclan toda clase de cosas, mezclan la Edad Media con lo que pasa en Pakistán, hacen todo un revolutum y entonces dicen, y esto es el patriarcado. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, pues nosotros hemos hecho una indagación en la historia que no da una explicación total, que no vale ni para todos los tiempos, ni para todos los lugares, ni para todas las mujeres, ni para todas las situaciones, sino que es limitada, ¿no? Es una explicación limitada, es una explicación parcial, en cierta medida, pero hemos intentado buscar en los hechos de la historia, ¿no? La realidad. Entonces nos hemos situado en otro paradigma. Nosotros pensamos que no hay verdades absolutas y sin embargo eso no nos debe llevar a renunciar a la búsqueda de la verdad o a la búsqueda de una explicación a la realidad, ¿no? A sumergirnos en la realidad. Entonces, una parte del libro se dedica a defender el valor de la idea de verdad, ¿no? Este libro, que tiene, os voy a decir, 461 páginas, y más o menos 20 capítulos, pretende solamente abrir un interrogante, ¿no? Sobre lo que fue nuestro pasado, el nuestro. Entonces, vamos a hablar, o sea, nosotros aquí tratamos de entender qué ha sido el patriarcado y qué ha sido la historia, aquí en concreto, ¿no? Entonces, es un libro complejo, es un libro profuso en datos, ha sido muy difícil de escribir y no es fácil de leer. Eso porque no se basa en la repetición de una serie de verdades, que es lo que nos suele suceder con otros libros sobre historias de las mujeres, ¿no? O sea, la constitución de un metarrelato, ¿no? de lo que fue el patriarcado siempre es cerrada y siempre es total. Y entonces te dicen, bueno, pues en el Neolítico sucedió ¿qué? ¿No? Y yo siempre digo, no sabemos qué sucedió en el Neolítico. El registro arqueológico no nos permite saber si había patriarcado o no lo había, ¿no? O cuál era la relación entre las mujeres y los hombres en el Neolítico. No lo conocemos. Tenemos que adscribirnos a aquello que podemos conocer, ¿no? Podemos conocer mínimamente cómo fueron, por ejemplo, algunas cosas de los pueblos prerromanos aquí, porque contamos con algún material que podemos indagar, que podemos buscar, ¿no? Pero, desde luego, yo no me aventuraría a dar ninguna explicación sobre lo que fue el Neolítico en ese terreno, ¿no? En el ámbito de las relaciones entre las mujeres y los hombres. Entonces, el libro consta, voy a intentar explicar básicamente el libro consta de unos capítulos introductorios, que serían el exordio, que explica un poco nuestras motivaciones, el prólogo, en el que hablamos más de la metodología, digamos, de todos estos problemas axiológicos, filosóficos, que nos mueven, y está dedicado en gran medida el prólogo a una figura que a mí me parece fundamental, que es Simone Weil. Simone Weil me parece que hoy que hacen falta tanto referentes femeninos, referentes de la feminidad, para mí Simone Weil es un referente maravilloso, un referente muy necesario, ¿no? Porque es una persona que hace una mirada sobre el mundo verdaderamente femenina, verdaderamente y auténticamente revolucionaria, ¿no? Verdaderamente entregada, ¿no? Al bien, a la verdad, a las cosas grandes, pero desde bueno, tenía una amiga que lo definía muy bien y decía, Simone Weil es a Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, pues verdaderamente es eso, ¿no?
Es la idea de que, bueno, tenemos que entender la realidad, pero tenemos que meternos en ella y tenemos que participar en ella y tenemos que entregarnos a ella, ¿no? Entonces, para mí Simone Weil tiene varios elementos esenciales que hoy las mujeres tenemos aquí, porque ellos en realidad siempre se adscribieron al poder, nunca estuvieron fuera del poder. Eran gente que vivían para el poder, ¿no? Y entonces, pues no es casual, por ejemplo, que El segundo sexo fuera uno de los libros de cabecera de muchas gerifaltas de la sección femenina, ¿no? Aquí en el año 50 ya se hizo un panegírico de ese libro en la revista de estudios políticos, en el año 50, o sea, ¿no? En el franquismo más puro, el purísimo, ¿no? Bueno, pues así es la cosa, ¿no? El libro tiene 20 capítulos, además, eso ya lo he dicho, y entonces se pueden dividir estos 20 capítulos en 3 grandes bloques de contenidos. El primer gran bloque es el estudio del patriarcado moderno, de cómo se constituye el patriarcado moderno, y entonces, aunque el patriarcado moderno está relacionado o proviene del romano, no se ha hecho un estudio en el libro pormenorizado, ¿no?, del patriarcado romano. Entonces es sobre todo el patriarcado liberal el que hemos estudiado. Le dedicamos un capítulo a la Revolución Francesa como contexto y modelo que toma aquí la Revolución Liberal, y es presentada como lo que verdaderamente fue, es decir, la Revolución Francesa fue una explosión de misoginia, ¿no? Lo explica muy bien Olympia de Gauche, cuando dice aquello de la revolución ha venido a destruir a las mujeres como éramos, tal, y bueno, precisamente por eso, cuando ella hace esa protesta, luego es guillotinada al poco. Entonces, la Revolución Francesa fue muy misógina. Y aquí la sistematización de ese orden patriarcal se hace con la Constitución de 1812. Es decir, tenemos que decirlo, ¿no? Entonces, la Constitución de 1812 no dice nada sobre las mujeres, ¿no? No explica nada, no dice nada sobre la mujer, ¿no? ¿Y por qué decimos nosotros que es patriarcal? Pues es patriarcal porque pone las condiciones para que el patriarcado pueda sostenerse y ampliarse. Es decir, la Constitución de 1812 lo que plantea es el ensanchamiento infinito de las estructuras del Estado. La ampliación del poder del Estado es lo que permite al Estado dirigir la vida de los ciudadanos en todos los aspectos, ¿no? Entonces, lógicamente, la Constitución luego viene a regular todos esos aspectos de la vida privada a través de la codificación del Código Civil, ¿no? Entonces, es el Código Civil de 1889 el que ya plantea cómo ha de ser la situación de la mujer, la situación política, jurídica y personal de la mujer en las estructuras de la vida social. Lo que aporta de nuevo el patriarcado liberal al anterior, es decir, al patriarcado del antiguo régimen, es que mientras que en el patriarcado del antiguo régimen la mujer se considera como ser subordinado, ¿no?, el patriarcado liberal entra ya en otra definición, que es que la mujer debe ser prácticamente desaparecida. Entonces debe desaparecer como mujer, es decir, en tanto que ser femenino. Entonces, la misoginia más tremenda no la aportaban la gente de la derecha, del catolicismo, sino que la constituían precisamente los republicanos anticlericales. Entonces solo hay que ir a ver los discursos de gente como Pi Margall, ¿no?, para darse cuenta de que es ese sector, el sector de los republicanos, el que más veneno vierte contra las mujeres, el que más desea, ¿no?, que las mujeres desaparezcan. De la misma manera que la izquierda aparece en nuestro entorno como los portadores de la misoginia más pura, el PSOE. Se le dedica un capítulo a explicar el surgimiento del PSOE y cómo se plantea un modelo que es absolutamente antifemenino, ¿no? Luego la mujer es de nuevo asumida, pero ya no como mujer, solamente como trabajadora. Con lo que esto conlleva,
Es decir, la mujer es solo ya trabajadora, es decir, animal laborans. Con esto quiero decir que en el texto se plantea una cuestión esencial, que es que en el patriarcado hay grados. Es decir, el patriarcado no es igual a sí mismo durante toda la historia, ni mucho menos, ¿no? Y tiene muchos momentos, muchos elementos que van a determinar sus formas y sus maneras, ¿no? Entonces, el patriarcado liberal es bastante peor que el que imponía la Iglesia sobre las mujeres, ¿no? Entonces, pues resulta curioso, porque la Iglesia siempre había mantenido que las mujeres y los hombres eran iguales, es decir, las almas de las mujeres y los hombres eran iguales, ¿no? Mientras que en el caso del Código Civil se plantean diferencias sustanciales, ¿no? Hay otro capítulo que aborda una cuestión que a mí me parece decisiva para comprender el patriarcado y es su relación con la guerra. Hay algo que a mí me repugna especialmente del sexismo político y es que siempre haya ignorado que a la subordinación o a la obligada subordinación de la mujer se le correspondía también unas obligaciones de los hombres. Y esa obligación era la conscripción obligatoria en los ejércitos, era la obligación de ir a la guerra, ¿no? Y entonces el patriarcado liberal, a la vez que codifica, ¿no?, cómo debe ser la vida de las mujeres, cómo deben permanecer dentro del hogar, ¿no?, o no tener determinadas prerrogativas políticas, codifica también cuál va a ser el futuro de los hombres. Y si a mí me preguntan qué futuro, o qué situación era peor, yo diré la de los hombres, obviamente. En la batalla del Somme hubo 1 millón de bajas, 600.000 muertos, solamente en una batalla de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O aquí en la Guerra Civil, en la batalla del Ebro, hubo 130.000 muertos, todos varones, ¿no? Entonces la idea de que el patriarcado es la libertad de los hombres y el sometimiento de las mujeres es una locura. El patriarcado es la idea de dividir a las mujeres y a los hombres y asignarles distintos espacios o distintas obligaciones respecto del Estado. Pero entonces el patriarcado no es una función de los hombres, no hubo jamás un contubernio de los hombres para someter a las mujeres. Y el patriarcado es una función del Estado, de las estructuras del poder, para someter a las mujeres y a los hombres, ¿no?, desde sus necesidades, ¿no?, desde sus necesidades biopolíticas, desde sus necesidades demográficas, desde sus necesidades políticas en general, ¿no? Entonces, por lo tanto, no reconocer que el patriarcado impone obligaciones tan odiosas o más odiosas a los hombres que a las mujeres es una bellaquería, verdaderamente, ¿no? Por otro lado, no se hubiera podido mantener sin la colaboración de las mujeres. Siempre ha habido un núcleo de mujeres colaborando con el patriarcado. Eso es así. Por lo tanto, la división que se hace entre la bondad femenina y la bondad masculina no tiene sentido. Es decir, el patriarcado es otra cosa que lo que se ha dicho. Y debe ser interpretado desde lo que es, ¿no? El segundo bloque fundamental trata sobre la condición femenina en la comunidad popular. Entonces, uno de los elementos fundamentales de la ortodoxia sexista es que el pueblo es consustancialmente machista y que la tradición es un modelo de sometimiento de las mujeres. Por lo tanto, es la modernidad y el progreso, ¿no?, lo que nos permite el ascender, ¿no?, desde esa situación del mundo tradicional en el que hemos sido trituradas, ¿no? Entonces, en esa época había muchas más costumbres abiertas de lo que hoy se plantea. O sea, los curas se quejan muchísimo y dicen, no hay que prohibir las hiladas porque allí la gente hace de todo, ¿no? Y eso era la vida popular tradicional. Por ejemplo, el folclore gallego, eso lo dice el padre Sarmiento, tiene una cosa muy peculiar, que es que, bueno, y el folclore castellano también, porque eso pertenece y la música sefardí aquí, ¿no?, que es que hay muchísima tradición de coplas que son las mujeres las que se las dedican a los hombres, es decir, las mujeres cortejan a los hombres, ¿no?
Entonces, eso dice el padre Sarmiento, eso no sucede en Francia. Es decir, en Francia son los hombres los que cortejan a las mujeres, y cómo aquí las mujeres tienen tanta cara. O sea, que son ellas las que les hacen las coplas, las que llaman a que vengan a los encuentros nocturnos, a que venga el amado, el amante, ¿no? Eso es verdaderamente. Entonces, ¿cómo se puede hablar de maltrato a la mujer, de violencia contra la mujer, en esas condiciones? Es decir, en unas condiciones en que las mujeres, por ejemplo, las bodegueiras decidían que vivían solas y vivían solas, ¿no? Con sus hijos, además, ¿no? Entonces, verdaderamente no tiene sentido, ¿no? Entonces, el libro trata mucho en la cuestión, la parte que más emocionalmente a mí más me engancha, ¿no? Que es esa parte de la tradición, pinta la vida popular con muchos colores, abordamos desde, yo qué sé, las jotas aragonesas hasta muchos aspectos, ¿no? Cómo se vive en el olivar de los Pedroches, en la zona de Córdoba, en fin, muchas cosas. ¿Qué es lo que ha destruido ese mundo? Pues ese mundo lo han destruido dos ideas, fundamentalmente. La idea del progreso económico, es decir, eran pobres, ¿no? Y además eran machistas. Son las dos ideas de lanzar contra la sociedad tradicional dos dardos envenenados, ¿no? Entonces, esa idea de la modernización aquí además ha sido defendida mucho por un galleguismo un poco espurio, un poco ilegítimo, ¿no? Que usa la lengua para destruir la cultura, ¿no? Entonces, aquí fue el franquismo quien modernizó el país, ¿no? Porque la Citroën de Vigo, ¿cuándo se crea? Pues en el año 58. O sea, aquí fue el franquismo quien fue el artífice del progreso y de la destrucción de la cultura tradicional, ¿no? Y hay un texto que a mí me parece fundamental, que es un texto de Marcos Lorenzo, que se titula Galicia en liquidación, feridas no mapa antropológico, que es una investigación del proceso de desarticulación del mundo rural gallego, que es el último que se desarticula en todo el Estado español, el que más pervive, el que más perdura, porque ya son los años 80, ¿no? Y en ese texto que Marcos Lorenzo hace, es una revisión no solo histórica sino biográfica, porque él un poco recupera su propia biografía, ¿no? En ese estudio da datos brutales, ¿no? Por ejemplo, él lo califica de etnicidio y dice que la tasa de enfermedades mentales entre las mujeres, de enfermedades mentales severas, ¿no? Llegó hasta el 25%. Enfermedades mentales severas, ¿no? El porcentaje de suicidios pasó de ser la más baja del Estado español a multiplicar por 3 la media estatal. En ese proceso de expulsión de los sujetos de su entorno natural, de su entorno integrado, ¿no? Se les lanza a la urbe, se les desarraiga, se les destruye, ¿no? Y ahí se destruye una cultura y se destruye a miles de personas, o sea, no solo una cultura, sino miles de sujetos, de personas, de historias, de biografías han quedado truncadas, ¿no? En todo ese proceso terrible, ¿no? En fin, de esta parte, bueno, pues tratamos también de cómo se ha construido políticamente toda esta destrucción de lo popular, ¿no? Del pueblo. Se hace una revisión de quién es hoy el principal instrumento, el principal instigador de ese proceso, que es el PSOE, y se relaciona con los otros procesos de aculturación que se han dado, como el que se dio en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, en el que participaron la Escuela de Frankfurt y demás, ¿no? Cuando se decide que se va a culpabilizar al pueblo alemán del nazismo, en lugar de reconocer que fue el Estado alemán, ¿no? Quien verdaderamente, quien instituyó el nazismo, quien constituyó el nazismo, ¿no? Entonces se califica que es el pueblo alemán, la cultura alemana, la depositaria de ese horror político, ¿no? De manera que eso hizo que todo el pueblo alemán, cargado con ese complejo de culpa, con ese horrible complejo, se entregara de manos abiertas a la cultura norteamericana. Aquí está sucediendo algo lo mismo. Con esta destrucción de nuestras raíces, las mujeres nos llenamos de complejos porque no puedes mirar hacia atrás si no ves nada más que horror, y entonces consideras que nuestras abuelas, que se dejaban violar, como dicen algunos, pues eran unas tontas, unas estúpidas,
y nosotras somos las depositarias de ese estatuto, ¿no? Y los hombres no pueden dejar de verse sino como unos salvajes, ¿no? Como unos maltratadores en potencia. Entonces pasamos del complejo de inferioridad y el complejo de culpabilización son lo que nos constituye hoy. El complejo de inferioridad a las mujeres y el complejo de culpa a los hombres. De manera que no podemos salir, no podemos encontrarnos, ¿no? La ley de violencia de género se funda en esto. Es decir, el que fue el delegado para la violencia de género durante las 2 legislaturas del PSOE, Miguel Lorente, es un hombre que tiene publicados un montón de libros, ¿no? sobre tema de la violencia, y todos se fundan en el mismo principio. El pueblo es machista y el pueblo ha maltratado a las mujeres sistemáticamente. Yo digo, claro, Miguel Lorente tiene un montón de libros publicados y nosotros para escribir este lo hemos pasado fatal, pero es lógico porque él no demuestra nada de lo que dice, simplemente tiene una teoría que repite de forma sistemática y machacona y que hoy se ha convertido en una verdad a fuerza de ser repetida. Eso ya lo dijo Goebbels, ¿no? Si se repite las veces suficientes, las mentiras son verdades. La primera cuestión que llama la atención es que los liberales tuvieron grandísimas dificultades para imponer la codificación. Es decir, el Código Civil se intentó instaurar en 1820, después se hizo otro en 1851, después se hace otro en 1870 y no consiguen imponérselo al pueblo, porque hubo una resistencia feroz. Todo el siglo XIX es un siglo de resistencia, ¿no? Y las mujeres no solo no estaban apartadas, sino que eran en muchas ocasiones las instigadoras, las de gran exaltación del femenino, de gran exaltación de la mujer, ¿no? Entonces, para, digamos, contextualizar todo este mundo, ¿no? de lo popular, lo tradicional, hay 2 capítulos más. Uno está dedicado a el estudio del cristianismo primitivo, que en su constitución, aquí en nuestra Alta Edad Media, a través del comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana y de lo que luego fue la sociedad concejil, ¿no? En la que la participación de la mujer fue muy importante y que constituye un poco el entorno de... En ese tema, por ejemplo, Félix sobre todo ha trabajado más. Ahí tengo yo un libro suyo, que es un estudio sobre románico, en el que hay, digamos, una indagación y una profundización bastante importante en ese tema. Y luego otro capítulo que a mí me parece muy bonito, muy encantador, que es un estudio del Quijote y de las mujeres del Quijote, ¿no? A mí siempre me llamó... El Quijote ha sido una cosa que siempre me puso en duda muchas de las verdades que se decían sobre el feudalismo, ¿no? Porque cuando decían, no, y los campesinos estaban adscritos a la tierra, y yo decía, joder, pues Sancho Panza iba donde quería, y no le tenía nadie allí adscrito a ningún terrón, ¿no? Entonces, en cuanto a las mujeres, si uno lee el Quijote y ve cómo se expresan las mujeres del Quijote, te das cuenta que para nada tiene que ver con el relato que se nos ha hecho. O sea, las mujeres del Quijote se expresan con una contundencia, con un aplomo, con una seguridad en sí mismas, y hablan como mujeres. Y no solo hablan con aplomo y con contundencia, sino que son escuchadas con reverencia. Y no con reverencia de decir, bueno, pues vamos a escucharlas porque son mujeres, ¿no? O sea, en fin, por cortesía. No, o sea, son escuchadas con reverencia porque importa lo que tienen que decir, ¿no? Entonces, yo eso lo he vivido de pequeña en mi familia, afortunadamente, y entonces me costaba poco escribirlo. Cuando yo escribía de Marcela de Dorotea, pues me acordaba de mi abuela, de mi madre, de mi tía Flora, de mi tía Emiliana, porque eran mujeres que hablaban así, como hablan Marcela y Dorotea, o sea, con esa seguridad de, además de que tenían algo que aportar, que lo sabían y lo decían, ¿no? Entonces, eso es muy importante y tenemos que recuperar las cosas, o sea, nuestras cosas, nuestras propias raíces, las auténticas, ¿no? Entonces, ahora mismo las mujeres no hablamos muchísimo menos y tenemos menos que decir, ¿no? Y por último hay un tercer bloque, que es un estudio del fascismo en la cuestión femenina, la guerra civil, el franquismo y de la polémica entre CNT y mujeres libres, ¿no? Este sería un tercer bloque más vinculado a la parte
bueno, pues más cercana, ¿no?, a nosotros. Entonces, se estudia, se desmontan muchos tópicos, como por ejemplo que el fascismo fuera radicalmente tradicionalista, ¿no? Más bien es al contrario, igual el nazismo que el franquismo fueron bastante modernos. Se desmonta el tópico de que las mujeres fueron manipuladas por esos movimientos, pero no tienen responsabilidad ninguna. Es decir, hubo muchas mujeres que colaboraron con el nazismo, con el fascismo y con el franquismo, y de hecho demostramos que el franquismo movilizó muchísimo más a las mujeres y de una forma mucho más entusiasta que sus oponentes, ¿no? En cierta medida eso sucedió porque efectivamente sus oponentes, es decir, los republicanos, eran bastante más machistas que los franquistas, ¿no? Porque mientras los franquistas movilizaron a las mujeres, y por ejemplo en Madrid el Auxilio Azul llegó a tener 6.000 mujeres funcionando, apoyando la quinta columna, en funciones además muy peligrosas, o sea, tuvieron varias fusiladas, ¿no? No hubo nada que se le pareciera en el otro lado. No hubo ninguna organización clandestina de mujeres luchando contra el franquismo en las zonas que habían tomado las tropas de Franco. O sea, eso corresponde explicarlo, de hecho, en el año 37, cuando el gobierno republicano decreta que las milicianas deben dejar el frente, nadie se opone. No solo nadie se opone, sino que Mujeres Libres lo celebran. Y eso es terrible, porque expresa una incomprensión, es decir, la guerra no se podía ganar. La guerra no se podía ganar si las mujeres no estaban. Y las mujeres no estuvieron porque había un programa político que impedía, ¿no?, que las mujeres pudieran participar, porque era principal y prioritario el apartar a las mujeres del centro de la lucha. También es verdad que si se dejaba que las mujeres estuvieran allí, eso era una posibilidad de revolución auténtica, ¿no? Por lo tanto, lo que se cortaba eran las posibilidades de revolución al eliminar la participación femenina. Estos capítulos serán bastante controvertidos porque dan una visión de la historia bastante diferente de la que se suele mantener. Luego, en la polémica que hubo entre Mujeres Libres y CNT, nosotros nos ponemos de parte del CNT, es decir, creemos que CNT tenía más razón al plantear que no era necesaria una organización feminista, que era necesaria organizar a las mujeres en la lucha, ¿no?, que era además como habían funcionado las mujeres aquí siempre, ¿no? Bueno, y termina el libro con un capítulo, o un pequeño capítulo, unas pequeñas notas sobre cómo está dándose el paso del patriarcado a lo que nosotros llamamos el neopatriarcado, es decir, la situación actual. La situación actual no es ninguna situación de emancipación de la mujer ni de liberación de la mujer, sino que es un modelo nuevo de sometimiento, de trituración de las mujeres, que será, digamos, el objeto del segundo volumen de este libro, es decir, que se va a comenzar a escribir ahora, y que queremos que explique, ¿no?, la posibilidad de volver a reconectar con lo auténtico, con lo autoconstruido, y que lo femenino pueda volver a tener un sitio, ¿no?, en nuestra sociedad. Y básicamente, pues esto es lo que constituye este texto. Y ahora, si queréis, pues podemos, no sé, hacer, si alguien tiene alguna pregunta o debatir. Y una de las cosas más me ha llamado la atención, que participaba de ella sin haberlo nunca formulado así, pero ese planteamiento de que importan mucho más los deberes que los derechos, que la concepción de tengo derecho a es una concepción pasiva, y que sin embargo el concepto de tengo el deber de, tengo la responsabilidad de, es siempre una condición activa. Y que todo eso, bueno, sobre lo que me pareció que planteabas, es que esa condición es constitutiva de la mujer,
yo entiendo que esa condición debiera ser constitutiva del humano, no... Efectivamente, sí, tienes razón. Pero es verdad que a las mujeres se nos ha vendido especialmente esa idea de los derechos. Hoy, en general, la idea de los derechos tiene que ver con el estado del bienestar, con el ascenso del Estado en general, ¿no? Porque nos hace ajenos a nuestras propias necesidades y entonces nos dice, no, tienes derecho a que alguien te dé tal cosa, ¿no? Entonces nos hace ajenos a nuestras propias necesidades, ¿no? Y tenemos que esperarlas a que vengan de fuera, ¿no? Pero a las mujeres ha sido como muy especialmente, muy virulentamente contra nosotros lanzado esa idea, ¿no? Esa idea de no tenemos que asumir ningún deber, no tenemos ninguna obligación de liberarnos, porque para eso está el Ministerio de Igualdad, ¿no? Entonces, si uno pudiera liberarse a través de esas dádivas, ¿no? Qué fácil sería, pero no hay ninguna emancipación posible que no sea autoemancipación, ¿no? Entonces, en esa cuestión es muy importante que se haya creado un instituto de la mujer, un ministerio dedicado a las mujeres, es algo tremendo, que yo no sé si hemos reconectado con lo que eso significa, ¿no? El que haya habido un ministerio de igualdad, ¿no? Que yo cuando lo oí dije, joder, el ministerio de la verdad, de Orwell, ¿no? Por fin lo tenemos, por fin nos han creado ese... Entonces, eso es algo tremendo, ¿no? Pero sí, tienes razón, el problema de los deberes y los derechos es un problema constitutivo de lo humano, verdaderamente. Bueno, no por lo que después ver. Bueno, pues no sé. Hay otra cuestión que me llamó muchísimo la atención, que es que, sí, de vez en vez parecía como si idealizaras un poco la situación de, no ya de las mujeres, sino de las mujeres y de los hombres en el antiguo régimen y en las sociedades tradicionales. La sociedad tradicional, al margen ya de la condición específica de la mujer o la condición específica del hombre en esa sociedad, la sociedad tradicional era una sociedad cruel, dura, amarga, o sea, difícilmente se puede ver en aquella sociedad, bueno, había vida evidentemente, porque el ser humano vive y cada cual se defiende como pueda de las circunstancias en las que le toca vivir, pero lo que es la estructura de la sociedad tradicional, desde mi punto de vista, no sé, porque yo he leído y oído de agradable y de hermosa poco, tenía poco. Pues y por lo que me toca vivir como en el Vigo de los años, que todavía era una especie de arrabal que recibía gente de Orense, bueno, lo que se percibía no era una vida en absoluto agradable ni para nada, más bien besa y... Pues yo hay una cosa que te diría, y es que, por ejemplo, en el pasado se iba al trabajo cantando. Si uno va a buscar, ¿no?, en nuestra tradición, en nuestro acervo oral, hay muchas canciones de trabajo, se cantaba para todo. Y el cantar es un estado, una forma, ¿no?, de estar en las cosas que ahora desde luego no tenemos, es decir, ahora vamos a trabajar llorando, la mayor parte de nosotros vamos a trabajar llorando. Entonces, vuelvo a Simone Weil cuando ella dice, las necesidades del alma humana son las que priman. Puede que fuera no es seguro, que fuera una sociedad más pobre. Yo creo que tampoco éramos pobres ni siquiera en el terreno económico, pero había otros valores que estaban por encima de esos, ¿no? Y yo creo que se ha vertido mucha tinta, está muy relacionado, ya la generación del 98
vertió mucha tinta sobre el mundo tradicional. Ellos eran extremadamente progresistas y entonces Pero cuando vas a estudiar, ¿no? en concreto las cosas, cuando ves, pues yo creo que no se vivía. Por ejemplo, era muy común aquí, la mocedad era una etapa donde se estaba permitido casi todo. Las mozas gallegas bajaban a Castilla ellas solas a segar, a la siega. ¿Que la siega era dura? Pues sí, pero a la gente no le parecía tan duro hacer ejercicio. Hoy la gente se machaca en los gimnasios, porque está completamente, ¿no? Y en cambio se considera que aquello de la siega era espantoso y espeluznante. Bueno, era un ejercicio físico, el ejercicio físico es vigorizante y es euforizante. Muchas veces era un ejercicio físico brutal, ¿no? Pero la gente no lo consideraba. Es decir, más bien es nuestra mirada sobre las cosas, a veces nuestra valoración sobre las cosas ha cambiado, ¿no? Entonces puede que... ¿Crees que tal vez la ignorancia haga feliz, que fuese eso lo que les hacía más felices? No era una sociedad ignorante. Ignoraban lo que ahora podamos decir que conocemos. Una sociedad de bienestar. Bueno, porque nosotros ahora tenemos, lo que tenemos ahora es muchas técnicas, conocimientos librescos, elementos, digamos, dogmáticas, doctrinas, pero por ejemplo yo trabajo en educación, trabajo con niños de 0 a 3 años. Y entonces cuando uno estudia lo de la educación infantil, te dice, bueno, entonces el descubrimiento de la infancia, de Crowley, no sé quién, tal, Piaget, Montessori, patatín y patatán. Porque el pueblo no conocía la infancia. Te dicen, no conocían la primera infancia. Y yo digo, bueno, vosotros es que no habéis ido a buscar en el acervo de la tradición cultural. Las primeras nanas, los primeros juegos, las primeras retaílas expresan un conocimiento de los hitos y el desarrollo de los niños recién nacidos, de los bebés y de los niños pequeños, que hoy no lo tenemos. Es un conocimiento práctico, no es un rollo, o sea, no es un rollo dogmático. Entonces nosotros ahora, por ejemplo, podemos hacer una carrera de 5 años que se llame pedagogía, y cuando la gente sale, y yo estoy harta de verlo, no son capaces de interpretar y de escuchar lo que la infancia tiene que decir, porque tienen la cabeza atascada de teorías. Entonces, es que es otro paradigma, porque había una gran cantidad de conocimientos prácticos y de filosofía de la vida que no era necesaria ponerla por escrito, es decir, había analfabetismo, pero no había incultura. El analfabetismo no era igual a incultura en ese momento, ahora sí lo es, pero ahora hay muchos analfabetos funcionales que tienen incluso algún título, ¿no? Entonces, en la época el analfabetismo no era el sinónimo de la incultura, había una cultura oral de una belleza, de una profundidad muy grande, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a mirar el mundo desde un nuevo paradigma, desde una visión más abierta, para poder entender. Es como, por ejemplo, cuando llegan, yo pienso que nosotros vemos la cultura tradicional como cuando alguna gente llega desde aquí, desde el mundo europeo, y se va a buscar una tribu de aborígenes por ahí, ¿no? Y entonces ellos llegan y desde lo que nosotros somos, miran y entonces interpretan. ¿No? Y sobre todo la tradición aquí, ¿no? en nuestro entorno inmediato, ¿no? Pero bueno, será difícil, porque también la religión del progreso es muy fuerte, ¿no? La idea, ¿no? de que estamos... Claro, mi idea del mundo es que no estamos avanzando, es que estamos retrocediendo. Entonces, eso es difícil. Hemos avanzado, quiero decir, hay más dinero y falta casi todo lo demás. Y ahora además va a faltar el dinero y casi todo lo demás. Es decir, estamos en una situación muy difícil, ¿no? Porque ahora que ya nos han acostumbrado a que podíamos prescindir de todo lo demás porque teníamos el dinero, ahora llega la crisis y nos quitan también el dinero. Entonces ya no tenemos ni todo lo demás ni eso que teníamos, ¿no? Que era el consumo de cosas.
será una situación, la que se nos presenta es una situación bastante difícil, ¿no? Habrá Por que delante. ser menos consumista y eso va a crear un pez que se muerde la cola, pero... Claro, pero ahora ya, pero lo que hemos perdido, recuperarlo no será fácil, quiero decir, no se hará de forma simple, ¿no? Simplemente si perdemos el consumo, recuperamos la convivencia, por ejemplo, que es algo que hemos perdido, ¿no? Las sociedades tradicionales eran sociedades convivencialistas, el vivir juntos era algo que era lo mejor, o sea, mucho mejor que consumir, mucho mejor, o sea, para todos se hacía una fiesta. Ibas a la sierra, ¡pum!, a festejar. Terminabas, recogías el heno, ¡pum!, ya, y más fiesta. Todo tenía canciones, había canciones para casi todo, ¿no? Incluso, yo qué sé, hay canciones, por ejemplo, de esparar el lino, que era un trabajo bastante duro, muy pesado, ¿no? Pero se cantaba, y el cantar ya daba como otra, le daba otra... Pero yo creo que al trasladarse las poblaciones del campo y de los pueblos marineros a la urbe y a los trabajos industriales, esta cultura, esa tradición, de alguna manera está condenada, porque no hay ni el medio físico para desarrollarla. Entonces ya la costumbre es la costumbre de levantarse temprano, ir corriendo a la fábrica y hacer otra vida totalmente apartada de lo que fue históricamente la vida del ser humano. Entonces adaptarse a esto nuevo, encima tiene unas tensiones terribles de especulación, de plusvalías, de búsqueda de la ganancia, sobre todo el olvido de que el hombre tiene el alma, debe tener algo así como eso, ¿no? Eso es lo que está ocasionando esta locura, ¿no? Sí, querer ser más, claro. el querer saber más, el querer llegar a más, yo creo que nos va a crear una Sí, ansiedad, la idea de que va a llegar un momento, Sí. va a llegar un momento que se va a volver en contra, nos va a crear una ansiedad que va a ser... Hay que resolverlo todo, hay que resolver el marco en el que se vive también. Todo este urbanismo que estamos proporcionando es totalmente disparatado, no se pueden tener valores casi. O se podrían tener, pero es muy difícil. Pero es muy difícil. Sí, ese fue el Tiene una proceso. transformación muy importante en muchas cosas, ¿no? Claro, luego el sexismo político, por ejemplo, genera una serie de controversias sobre cosas, como por ejemplo el conflicto entre lo privado, lo doméstico y lo extradoméstico, lo privado y lo público. Pero bueno, es que eso no se daba en el pasado. Es decir, no había un ámbito de lo privado y de lo público, porque en realidad todo era privado y público a la vez, o sea, las familias eran un espacio muy abierto, estaban muy mezcladas, era la familia extensa, estaban muy mezcladas con la comunidad de los vecinos, no había muy poco espacio para lo privado, ¿no? Y casi todo era muy público, lo doméstico, lo extradoméstico, es que todo era doméstico y extradoméstico, si se hacía todo en las casas, o sea, era todo Entonces, no había, cuando te dicen, no, es que las mujeres estaban encerradas en lo doméstico, ¿qué era lo doméstico? Claro, eso es en las ciudades, pero no en el campo, ¿no? Eso no sucedía en el campo, no sucedía en el mar. Allí estaba todo integrado, la vida estaba integrada, los hijos estaban integrados en todo lo demás. Es decir, la vida desintegrada se corresponde con la vida urbana y con la vida moderna, en la cual los hijos ya no caben en el trabajo, ¿no? Por un lado tienes las cosas que tienes en casa, la familia, los vínculos, están completamente divididos de lo que haces, hay toda una división de todas las cosas, pero eso se ha creado aquí y ahora. No es algo... Entonces, cuando se habla del patriarcado tal, yo digo, no, pero el patriarcado es verdaderamente, porque ya nuestra vida no puede... Nosotros no podemos vivir como mujeres y vivir completas en todos los ámbitos de la vida, porque nos han desestructurado. Entonces, o nos convertimos en otra cosa, que es en lo que estamos ahora, es decir, en convertirnos en seres que trabajan, pero ya no mujeres, sino solo seres, ¿no? Que hemos renunciado a nuestra constitución sexuada de mujeres y de hombres, ¿no? Y que ya somos solo trabajadores, ¿no? Y votantes. Y contribuyentes. Volviendo al... Dijiste una frase que estoy absolutamente de acuerdo, de Orwell, ¿no? Que era quien controla el pasado, controla el futuro, quien controla el presente, controla
controla el pasado. Por lo tanto, controla los tres tiempos, el pasado, Efectivamente. y en la charla argumentaste que es el relato del pasado que hacen los que hoy controlan el presente. Es un relato mentiroso. Y que en la medida que es mentiroso, y pues ya estoy de acuerdo que es mentiroso, controlan ese futuro. A base de decir, pues eso, de maldecir del pueblo y de maldecir de la gente, controlan. Pero en lo que ya no estoy tan de acuerdo es en que tenemos que sustituir un relato del pasado, que lo urgente, digamos, lo necesario ahora, es elaborar otro relato del pasado, más amable, más como que se estaba surgiendo de esa sociedad tradicional que tú estás definiendo. Yo creo que no es tanto por ahí como por atacar a aquellos que controlan el presente. Es decir, yo creo que la lucha de cada generación es la lucha contra su presente. Y que en cierta medida el relato del pasado no nos sirve para conseguir un futuro mejor. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Sí. Quiero decir que lo que realmente nuestra posibilidad de buscar un futuro distinto, digamos, es conseguir un presente distinto. No es tanto, digamos, buscar apoyo en un pasado que ya definitivamente no puede ser nunca un apoyo para nada, porque está controlado precisamente por quienes dominan el presente. Hoy, cualquiera de nosotros, una persona normal, pues difícilmente puede elaborar un pasado distinto. Al que incluso lo están diciendo, nos enseñaron desde niños en las escuelas de trabajar. Y en cambio, nuestra posibilidad real, es decir, lo que nos duele hoy es eso. Quienes mandan hoy, mandan así. Y ese es el que debemos cumplir. Claro, No hacer un pasado distinto es imposible, eso es así. No vamos a hacer. Pero comprender el pasado es fundamental, porque es como si una persona se olvida de su memoria, es decir, alguien que pierde la memoria de lo que ha sido, no puede abordar, no puede interpretar sus nuevas experiencias, no puede otorgar significados a las cosas. Por eso decía yo que la historia no es un contexto o algo que es exterior a nosotros, sino que es que nos constituye por dentro. Es decir, nosotros otorgamos significados a las cosas a través de lo que traemos de atrás, de nuestras raíces. Igual que una persona, para interpretar su realidad presente, necesita de sus experiencias pasadas. Por eso, un bebé recién nacido necesita ir acumulando todas esas experiencias para empezar a tener